Para mí es un inmenso placer, más que un placer, es un honor compartir con ustedes este instante, este momento. Muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por los mensajes que nos envían vía YouTube, Facebook, Instagram, por teléfono, en la calle, cuando conversamos, porque en la calle está la verdad. Siempre he creído que hay que tener las orejas levantadas para escuchar lo bueno y lo malo, para tener una visión de conjunto, una visión holística, general, que nos permita comprender con serenidad y precisión cómo se desarrollan los acontecimientos. Porque cuando vemos la realidad desde un punto de vista y nos olvidamos del resto, estamos siendo sectarios, estamos viendo el día como que si fuera solamente la noche o como que si fuera solamente cuando hay luz solar, y no es cierto. La realidad necesita ser analizada con serenidad, con profundidad, de tal manera que cuando nosotros abordamos el tema en cuestión, cuando analizamos algún asunto que involucra a la sociedad entera o involucra a una comunidad, o es noticia, como se dice en el lenguaje periodístico, lo hacemos siempre respetando criterios, siempre buscando un consenso que nos permita ser una persona que no solamente analiza, sino que fija posición, porque analizar es una cosa y fijar posición es otra. No se puede hablar y no pensar, y no se puede pensar y no actuar. Hay que pensar y actuar al mismo tiempo. Hay que pensar primero y hablar después. En ese contexto es que les agradezco la sintonía a todos ustedes, los que están fuera del país, los que están dentro del país, los que nos ven en las redes, esta relación permanente, horizontal. Simplemente recojo un tema, lo analizo, lo pongo en las redes, lo ponemos en esta señal por cable y luego ustedes analizan, ven, tenemos que avanzar hacia el país que soñamos, tenemos que avanzar hacia el país de los equilibrios, de la justicia, al país donde todos cabemos y donde hay que respetar la integridad humana por encima de cualquier otra categoría. En ese contexto político y en ese contexto humanístico es que yo concibo no solo la vida, sino el ejercicio profesional que tengo, que es el de ser periodista. Hay un tema que está muy caliente en este momento, no es un tema trágico, no es el incendio de los tanques petroleros, no son las sanciones criminales norteamericanas contra Venezuela o lo que está pasando con Argentina, donde nos quieren robar un avión. Se trata de un hecho nacional interno. Consejo Nacional Electoral en el año 20, en plena pandemia, suspendió las elecciones sindicales y gremiales. Hoy, ya hace poco, el mismo Consejo Nacional Electoral revisó la sentencia y luego retoma la decisión de aperturar las elecciones, es decir, comenzaron las elecciones en los colegios profesionales y en los sindicatos, donde hasta hace poco habían personas que tenían más allá del tiempo reglamentario ocupando cargos directivos. Esos cargos directivos que por razones de ley debieron ser sustituidos en el tiempo reglamentario, no se pudo hacer porque el Consejo Nacional Electoral, en el contexto de la pandemia, decidió suspender esas actividades donde habían grupos y evitar entonces que se propagara el COVID-19. Se aperturó entonces las elecciones. Conozco en el caso de mi colegio, el Colegio Nacional de Periodistas, el Colegio de Abogados, de Médicos, en fin. Pero el tema aquí es interesante tomarlo desde un enfoque diferente. No se trata de llevar a pequeña escala las elecciones de un gremio, por ejemplo, las elecciones de un sindicato, y no ver lo que está pasando en el país entero. En un sindicato, en un colegio profesional, sucede lo mismo en estos procesos electorales como se dan cuando hay elecciones de concejales, elecciones de diputados al Consejo Legislativo, elecciones a gobernador, a parlamentarios y al presidente de la República. Quiero hacer la siguiente disquisición, la siguiente reflexión. Fíjense ustedes, tradicionalmente los procesos electorales
se caracteriza, uno, por el control partidista, es decir, los partidos políticos postulan, o las asociaciones civiles, que no son partidos políticos, son una ONG, por ejemplo, una fundación, postula, o alguien que se postula independientemente su nombre para un cargo público, concejal, diputado, parlamentario, nacional o para presidente de la República. Ese partido político, luego que postula, que apoya económica y grupal y logísticamente, en líneas generales, postula a Pedro Pérez para ese cargo, Pedro Pérez gana las elecciones en el Consejo Municipal, en la Alcaldía, en el Consejo Legislativo, y luego, en vez de servirle a los electores, le va a servir al partido político que lo financió y que lo postuló. Una aberración política que se ha repetido en la Cuarta y en la Quinta República. Es curioso las contradicciones que hay entre lo que dice la ley y lo que es la realidad. Lo que dice la representación electoral de una comunidad. Una comunidad escoge de manera manual, en forma personal, más que de manera manual, en forma personal, va a las elecciones y vota por Pedro Pérez porque cree que ese candidato le va a ayudar a resolver sus problemas locales o los problemas del país. Se escoge a un presidente de la República porque suponemos que ese candidato a la presidencia de la República reúne las facultades necesarias para avanzar al país, para sacarlo de la tragedia, del desastre, o para continuar un proyecto político, como en el caso concreto que hoy vivimos, que es el proyecto del Partido Socialista Unido de Venezuela, que liderizó el comandante Hugo Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro. Los otros, Partido de Acción Democrática, esa oposición que en este momento anda perdida en el laberinto, postula a sus candidatos y está muy bien. El tema es que se dice en la Constitución y en las leyes en la ley electoral que ese candidato debiera representar a unos electores, y no sucede así. Igual sucede en los gremios. Los partidos políticos postulan sus candidatos, sus grupos, sus logias, y entonces cuando llegan a la presidencia de ese colegio profesional o de ese sindicato, en vez de servirle a los afiliados al sindicato y al colegio, le sirven al partido de gobierno. Entonces se repite la partidocracia que tanto fue cuestionada por el comandante Chávez cuando andaba en los procesos electorales y luego cuando asumió la presidencia y continuó durante el tiempo que fue presidente hasta su lamentable defunción. Y esa aberración tenemos que vencerla porque un colegio profesional no es propiedad de un partido político, por mucha fuerza que tenga esa organización en este momento en la historia política venezolana. Acción Democrática, un partido que gobernó durante 40 años simultáneamente con COPEI, ¿qué hicieron de los gremios? ¿Qué hicieron de los sindicatos? Un brazo, una extensión, lo controlaban a sus anchas. No vengamos con el cuento ahora que fue en la Quinta República. En la Cuarta y en la Quinta República ha sucedido lo mismo en cuanto al control político de las organizaciones gremiales, de las organizaciones sindicales. Vamos con los compromisos de esta planta y al regresar seguiremos con el tema de las elecciones gremiales y sindicales.